Bienvenidos a la segunda sesión de el libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. En esta sesión vamos a seguir hablando de la primera parte, empezando por el, digamos, capítulo o sección de la distribución de funciones entre el caballo y el jinete, en donde hablamos, digamos, de la relación económica que había entre Europa y América Latina, sobre toda esta parte de el desarrollo industrial que se le fue limitado a América Latina con esta analogía de te doy una tarea y esa es la que tú tienes que lograr y es la única que puedes lograr y no hay una sensación de progreso, ¿no? Nos quedamos en esta etapa de tú generas azúcar y eres el experto en azúcar y es lo que nos vas a tú a distribuir a nosotros. Entonces, de eso trata la primera parte, de ahí pasamos a Bolivia, Potosí, que es un ejemplo de lo que vemos, del impacto que tiene de generación en generación hasta los 1970 el tema del saqueo para un pueblo, ¿no? Un pueblo que era rico en recursos y termina con 6 veces menos población que cuando empezó la conquista y termina siendo un país pobre que me gusta como lo describe la señora que entrevista a Eduardo Galeano de la ciudad que más ha dado al mundo y la que menos tiene. Entonces, creo que Bolivia, Potosí se vuelve un estandarte de lo que ha sufrido América Latina en general y entonces nos habla sobre eso, de cómo era Potosí, del despilfarro, de cómo sí había recursos en América Latina, pero eran derrochados en opulencias, en palacios. De ahí pasamos, sé que vamos a tocar cada uno de ellos, pero quiero hacer una breve introducción de cada uno. De ahí pasamos al tema de el derramamiento de la sangre y de las lágrimas, donde nos enfocamos en la fuerza laboral, ¿no? Cuáles eran los derechos de los indios en la teoría y en la práctica y cómo empezaron por la culpa, o así lo menciona Eduardo Galeano, a hacer ciertas conjeturas fantásticas, diría yo, de quiénes eran los indios y hacer esta segregación importante para ellos de no son iguales a nosotros. Algo que a mí quiero rescatar de esta parte era como individuos reivindicaban ante los tribunales su condición de mestizos. Entonces creo que un poco de esto, aberración a no ser mm, indígenas, viene detrás de un miedo a no ser esclavizados, a no ser utilizados en la mano de obra dura. Entonces, puede ser un trauma de generaciones que se volvió de cierta manera un racismo, un clasismo, pero que tiene un origen arraigado, yo diría, a a esta sensación de sobrevivencia que tenían en ese momento. Y de ahí faltan dos capítulos, que es la nostalgia de Tupac Amaru, de la peleadora de Tupac Amaru, muy fuerte. Es una anécdota bastante fuerte, pero que de cierta manera da esperanza de esos héroes que estuvieron durante la conquista. Y creo que ahí ya no sigue la Semana Santa y bueno, ahí finaliza. Entonces, son muchos temas que abordar, pero me gustaría saber si quieren que los trabajamos uno por uno o digamos qué nos pareció esta parte de la lectura, ya casi terminando la primera parte. Yo creo que no son capítulos de la misma longitud, de la misma extensión, pero no solamente de la misma extensión, sino también de la misma profundidad. Para mí, por lo menos, el primer capítulo de verdad o sea, tardé mucho tiempo en pasar de las primeras 4 hojas. No porque leyera lento, sí leo lento, pero no es eso, sino que había mucha información que yo tenía que leer para entender. Por ejemplo,
Bueno, adicional tiene varias citas, creo yo, estelares. Desde la página 29 hasta la página 33 tengo 5 citas que me parecen muy buenas. Muy bien, ya tienes el libro. Que me parecen muy buenas y también me puse a investigar a quiénes cita Eduardo Galeano, ¿no? Porque menciona varios nombres y la razón por la que ya no avanzaba es porque busqué cada uno de esos nombres y busqué por qué era relevante, o sea, por qué citar a esta persona, ¿no? Porque esta persona es importante en este aspecto. Y digo, lo puedo compartir ahorita, pero me gustaría como saber el punto de opinión de los demás, cómo lo vieron. Si quieren, yo recomendaría que fuera el primer capítulo, comentemos del primer capítulo, de las cosas que nos resaltaron del primer capítulo, y de ahí avanzamos. No sé qué les parezca. Me parece buena idea. Del primer capítulo como que sí tengo algo que me llamó la atención y que fue como de mi comprensión así bien, bien. Pero de los siguientes como que mientras iba repasando y haciendo ideas, como que pude hilar varias, entonces no tengo como que una idea concreta de cada uno, pero los puedo ir relacionando según cómo se vayan desarrollando las ideas. Sí, dale, Marianis. Ah, ok. Entonces, bueno, ok. Que fluya, la conversación se va. Sí, 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 solo no sabía si alguien más iba a hablar o yo, pero bueno. Del primer capítulo, a mí lo que más me llamó la atención, o lo que, como yo lo vi desde este aspecto tanto objetivo como también subjetivo, en el sentido de que pues somos mexicanos y somos parte de América Latina y todo esto, fue que a pesar de que hay víctimas, se podría decir, ni a los conquistadores, ni a los que son parte de los conquistados, porque pues aquí se hablaba como del capitalismo central y el capitalismo periférico, que ya podremos ahondar en eso, ni a los conquistadores ni a los conquistados les importaba el desarrollo de los pueblos o mucho menos como la sociedad o que creciera dentro, ¿no? O sea, era más lo que les interesaba era como el despilfarro y ni siquiera era que les importara, realmente era como un interés, porque tenían interés solo por los lujos y estas comodidades, ¿no? Que menciona incluso Galeano, siendo así que en el momento en que dejara de interesarles, en el momento de que dejaran de contar con estos atributos, estos lujos y estas comodidades, se irían a otro lugar, ¿no? De ahí que, y cito, la estructura económica de las colonias ibéricas nació subordinada al mercado externo y centralizado el poder explotador. Es decir, que aunque las economías subdesarrolladas, estas economías subdesarrolladas incluso las relacioné con una parte que menciona Galeano, que eran pueblos que trabajaban gratis por una tierra que no les pertenecía, pero que sabían que les iba a proveer, ¿no? Que era parte de su identidad, de su tradición, de su cultura. O sea, era todos trabajar gratis por todos, porque todos nos vamos a proveer. Y bueno, aunque estas economías subdesarrolladas intenten ahorita alcanzar este capital original, o sea, como llegar a este nivel de estas industrias o de estos países que ya están mucho más desarrollados, aunque lo intenten no pueden porque ya tienen esta desventaja de estar inundados de aguas de la industria que ya lleva por mucho tiempo penetrando, ¿no? Que justo Galeano los llama industria más madura, que es la occidental. Y a grosso modo eso es lo que me llama la atención, ¿no? Que es como cómo es que estos lujos y comodidades se dejan de ser lujos y comodidades y ya se transforman en todo un monstruo que va haciendo una bola de nieve y va generando estructuras mucho más difíciles de romper. Apoyando el comentario o complementando el comentario que haces, una de las 5 citas que marqué es precisamente la siguiente. La doble tragedia de los países en desarrollo consiste en que no solo fueron víctimas de ese proceso de concentración internacional, sino que posteriormente han debido tratar de compensar su atraso industrial, es decir,
realizar la acumulación originaria de capital industrial en un mundo que está inundado con los artículos manufacturados por una industria ya madura, la occidental, ¿no? Entonces, pues obviamente se vuelve imposible, ¿no? Hacer eso, cuando quienes fueron capaces de hacerlo lo hicieron con una América como banco. Bueno, es que no es ni siquiera banco, ¿no? Sino como proveedor de recursos, pero nosotros no tenemos otra América con ese, con ese, eh, pues para apoyar nuestro desarrollo, ¿no? Yo quisiera comentar la primera cita, que digo, obviamente es la cita que menciona Marx, o en la que citan a Marx, que es la del descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, y termina en estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. Me parece interesante esta cita por dos cosas. Digo, probablemente todos lo saben, pero lo voy a mencionar para efectos de la grabación. Es el descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros, son todos hechos que señalan los albores, entiéndase albores como los inicios de la era de producción capitalista. O sea, todos estos son 5 factores, son 1, 2, 3, 4, 5 factores, por citar algunos. Eso es lo que hacían, o sea, muestran el inicio del capitalismo, y así se inicia el capitalismo, ¿no? Es el origen forzoso del capitalismo, es esto. Y después dice, estos procesos, yo creo que es un tema, no sé si irónico, pero dice, estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria, ¿no? O sea, estos factores como divinos, por decirlo de alguna forma, esa es como la traducción que yo hago a idílico. Igual estoy mal, pero esa es la traducción que yo hago de estos procesos idílicos. Son fundamentales para este proceso de acumulación originaria, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver eventualmente cuando sigamos leyendo otro tipo de obras, que la acumulación originaria nunca se ha hecho a través de el trabajo duro. Las grandes fortunas no se hacen a través del trabajo duro, ¿no? Se han hecho históricamente a través de la explotación, del robo, del saqueo, de el engaño, diferentes estrategias, ¿no? Esa es la primera que a mí me llama mucho la atención. La segunda ya la comentó Mariana, y ya la comenté yo también. La tercera, bueno, no sé si sobre estas dos alguien más quiera comentar algo. No los veo porque estoy viendo mis notas, así que voy a regresar, ¿no? Bueno, si quieres termina eso y me gustaría comentar algo. Pero siento que no, o sea, sí va relacionado, pero como que voy a abordar otra cosa. Es que iba a pasar a la tercera cita, entonces no sé si... A mí, a mí me llama mucho la atención esto de los procesos históricos, y es el hecho de que de hecho no esperaba no sabía a qué me iba a enfrentar al libro, no sabía qué tanto se iba a adentrar Galeano a explicar este cambio en los procesos históricos, y me está gustando mucho que los tome, ¿no? Porque muchas veces tendemos a pensar que los procesos históricos son escalonados, en el sentido de feudalismo, ¡fum! Capitalismo, ¡fum! Y así, o sea, y pensamos en esos procesos, pero nos podemos dar cuenta que son graduales, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención. Espero no estarme saltando mucho, creo que no, pero tiene mucho que ver con esto de los procesos históricos.
y es el hecho de que me llama mucho la atención cuando creo que hace una referencia, creo que lo dice, escribí su nombre, Celso Furtado, creo que es brasileño. De hecho, me gustaría comentar que José nos pasó un video muy interesante, el cual deberíamos agregar a la descripción porque explica mucho acerca de explica sobre el movimiento estructuralista económico en Latinoamérica. Y pues y Celso Furtado es uno de los exponentes, ¿no? Entonces y Galeano toma de él y toma de otros más. Y como lo que más me llamó la atención es cuando se refiere al hecho de cómo si observamos todos los procesos que los españoles tenían, podríamos decir que eran como si fuera un feudalismo. Sin embargo, cambia cuando asociamos que en el feudalismo la riqueza que ellos tenían de los feudos se empleaba en las mismas tierras. Entonces, a diferencia de cuando llegan los españoles, hacen no sería como un protofeudo, a reservas de entrar en muchos problemas, un tipo feudo, pero en este tipo feudo, en lugar de que la riqueza, o sea, la exportación de materia prima y del valor que sacan de la tierra se emplee en la misma tierra, se lo llevan a Europa. Entonces, ¿y esto cómo empieza a hacer cambios graduales, ¿no? Cómo llevamos de un feudalismo a un capitalismo, ¿no? Y podemos meternos a nivel histórico, podemos sacar muchos referentes de cuáles son estas pautas que hicieron que se genere un capitalismo, ¿no? Pero me parece un ejemplo muy, muy claro y muy bonito de ver cómo no es escalonado y cómo llega a ser gradual, ¿no? O sea, no se dan cuenta cuando están iniciando los cambios. Y también contando el rol que tienen los burgueses, ¿no? En la formación de bancos, en la formación de ellos, de que ya empiecen a haber empresas privadas. Después vamos a ver que quienes tienen las minas de plata y oro son las empresas privadas, a diferencia de las minas de mercurio, que son las que las tienen la corona. Y cómo se empiezan a hacer estas diferenciaciones, cuando antes era la monarquía tiene todo y todos trabajan para el rey. Entonces empieza a haber estas diferencias y es aquí cuando pareciera que se descontrola, ¿no? Donde llega a haber esta ostentación, este lujo. ¿Por qué? Porque en lugar de que compitan, esto ya es muy, muy a mi apreciación, en lugar de que compitan rey contra rey, están compitiendo empresario privado contra empresario privado para ver quién es el mejor empresario privado a través del lujo, a través de la ostentación, y ahí es donde viene la explotación, etcétera, 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 etcétera. No es que justo lo que pasa ahora, ¿no? Sí, hoy ya vemos algunos dirían capitalismo tardío, ¿no? Ya, o sea, ya vimos que está pasando a través de cientos de años de que eso se siga replicando, ¿no? Y pues esto viene muy a la par de lo que dice José de ninguno de esos capitales de gran inversión que fomentan que haya países con esta separación de desarrollados y subdesarrollados. Podremos ver en el video que son países centrales y países periferia, ¿no? Hacen esta distinción los estructuralistas y de cómo es que este capital que tuvieron en un principio viene por la explotación a otros lugares, ¿no? Y en este capítulo hacen la relación con la compañía holandesa en las Indias, con Inglaterra en la India, los españoles y portugueses aquí en América, etcétera, etcétera. Entonces eso me llamó mucho la atención, ver cómo no es escalonado como uno pensaría y llega a ser muy gradual. Entonces, quizás nosotros ni siquiera nos damos cuenta de la gradualidad que está haciendo el que cambie este proceso capitalista, ¿no? O sea, hoy en día a que pasemos a lo siguiente. Y yo nada más puntualizaría dos cosas que creo que marcan mucho el cómo era en ese entonces. O sea, no era solamente el empresario contra el empresario, sino más bien, o sea, porque a diferencia de otros países como Estados Unidos que busca reinvertir y desarrollar maquinaria o una industria que no sea manufacturera, sino que sea una industria, y desarrollar la industria dentro del país. Aquí lo único que se hacía era explotar la tierra con la facilidad que tenían de utilizar a los negros y a los indios como esclavos y malgastar el dinero. O sea, no era una inversión, era como como un alcohólico que le hacen un trasplante de hígado para que siga tomando, ¿no? Entonces
no es un trasplante para tener una mejor vida y para buscar ser más productivo o lo que tú quieras, sino es para seguir tomando, para seguir destruyendo pues el lugar donde están habitando, ¿no? Y otro punto que yo quería agregar era, y les voy a compartir mi pantalla, porque creo que es muy importante saber a quiénes está citando, porque justamente si estamos leyendo algo, creo que no lo leí en este libro, pero en el libro que estoy leyendo del Che, Paco Taibo dice, esta obra es para remitificar, sí, al Che, porque la gente tiene derecho a los mitos, pero es un trabajo de investigación muy arduo. Y los invito a que sean muy críticos con lo que está escrito aquí y que a través de la crítica tomen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, no es que nosotros les creamos al 100%, creo yo, que no solamente aplica para ese libro, sino para todos los libros que leamos, si nosotros realmente respetamos al autor y respetamos la obra, tenemos que desconfiar y tenemos que ser críticos y tenemos que investigar sobre si realmente lo que está diciendo tiene un sustento, ¿no? Y por qué cita a la gente que cita. Entonces, lo voy a compartir en mi pantalla. Me dicen cuando vean. ¿Ya lo ven? Ya se ve, sí se ve. ¿Ya? Ok, bueno, este es un pequeño comercial, Lucid Chart. Chart, nada más ahí si quieres en la esquinita. Sí, yo le voy a... aquí dices. Ajá. Ahí. Sí, bueno, pero ahora ¿cómo le doy zoom? Bueno, aquí está. Sí leemos. Okay, este es el libro, ¿no? Esta es la primera parte, como comentábamos. De hecho, si vemos el PDF, está aquí, esta es la primera parte, ¿no? Y como subtema está lo de la fiebre del oro. Esta es la fiebre del oro. Y empieza haciendo la cita al Capital de Marx, ¿no? Posteriormente hace la mención de estas, de lo que les acababa de comentar, de los 5 rasgos de explotación o elementos básicos fundamentales de los albores del capitalismo, y cita a Ernest Mandel, quien es un economista, historiador trotskista. Cuando se habla de que es trotskista, es que está inclinado por la teoría de León Trotsky, quien junto con Vladimir Lenin hacen la Revolución Roja, que es la revolución socialista en lo que sería la República Socialista Soviética, ¿no? Que es ahora gran parte de Rusia. Y bueno, aquí simplemente hago la conexión del trotskismo y habla sobre la revolución continua. Posteriormente profundizaremos, o ojalá lleguemos a leer sobre qué es la revolución continua o a qué se refiere, pero aquí nos podemos dar cuenta un poco de la inclinación que tiene, pero también de quién era, ¿no? Si nosotros buscamos a Ernest Mandel, veremos que fue maestro. No recuerdo de él específico, no recuerdo si fue maestro de Yale o de varias universidades en Estados Unidos, pero los invito a que lo investiguen también, ¿no? De él en especial no puse una, no sé por qué. Ahora, tú, Luis, mencionabas Celso Furtado. De Celso Furtado, claro que investigué mucho más, puesto que es latinoamericano, ¿no? Y Celso Furtado es uno de los más grandes economistas, o fue uno de los más grandes economistas de Brasil, y no solo de Brasil, sino como representante de Latinoamérica, y uno de los miembros, de los primeros miembros de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y precursor del estructuralismo latinoamericano, que es sobre lo que les mandé el video, ¿no? Él pues ha sido una eminencia económica, ha dado clases en muchas partes del mundo,
mayormente también en Estados Unidos, y fuerte simpatizante y amigo de Lula da Silva, quien es ahora por segunda vez presidente de Brasil, ¿no? Esto simplemente como se los comentó con la idea de que vayamos hilando los cabos, lo que yo les comentaba de las conexiones y por qué confiar o por qué creer en Lula da Silva. Pues porque personas como Celso Furtado, economista, estructuralista, latinoamericano, miembro fundador de la CEPAL, creía en Lula da Silva, ¿no? Digo, no es que sea algo mesiánico, sino que es más, sí ser crítico y comenzar a buscar quiénes apoyan a quién, ¿no? Aquí también hace mención de Paula Alexander Marán, quien es neomarxista y que también dio clases y es una eminencia en temas de economía. En Yale me parece que también dio clases en Harvard, creo que no, pero no sé si en Columbia. O sea, son personas que están bastante preparadas, ¿no? Y que han sido reconocidas por muchas universidades. De ahí menciona también a Sergio Bagu, quien es periodista, abogado, historiador, sociólogo argentino marxista, y también posteriormente menciona a André Gunder Frank, economista, sociólogo alemán, neomarxista. Tenemos claro cuál es la inclinación de Eduardo Galeano, tenemos claro cuál es la inclinación del libro, la ideología dominante dentro del libro, pero creo que valdría la pena, o sea, yo aquí, pues, o sea, ustedes ya vieron, los que lo vieron, el video de qué trata el estructuralismo latinoamericano, y justamente habla de esto, de lo que estamos leyendo, de que la industria en Latinoamérica está subdesarrollada. ¿Y por qué está subdesarrollada? Por lo que venimos leyendo, que nunca se desarrolló, que se explotó, que nunca se apostó por hacer una industria. Y justamente este estructuralismo latinoamericano habla de cómo salir de eso, ¿no? Y de la injerencia del Estado, de la obligación de la injerencia del Estado para poder salir de este tema, ¿no? Versus otras posturas que ya leeremos, que ya analizaremos y que ustedes tendrán la posibilidad de decidir cuál les hace más sentido, ¿no? Yo quisiera ¿Tú? ser- sí, es que siento que va un poquito conectado y bueno, José habla de que creo que es muy importante saber quiénes están siendo citados en el libro y por qué están siendo citados, eh, con el sentido de, hay tantas fake news que también un libro se puede volver un fake news, o sea, ¿cuántas personas no se les hace muy fácil escribir un libro y sentirse ya unos, digamos, influenciadores de las personas que vivimos aquí en este mundo, cuando en realidad, ¿qué nos están dando? ¿Qué idea nos quieren vender? Y no es que Galeano nos quiera vender como tal una idea, pero él nos está ofreciendo una ideología y debemos ser muy abiertos a escuchar esta ideología y tener una postura al final, ¿no? Yo creo que es importante que al final de leer este libro también se acerquen a leer posturas de derecha, porque esto evidentemente es de izquierda, y que hagan esta conciencia de con quién me siento identificado, con quién van mis valores, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta, entonces creo que les va a dar un guiño guiño de hacia dónde están inclinados y hacia dónde tenemos que irnos a la esencia, porque a veces nos podemos perder como en los detalles de las cosas que están sucediendo, cuando en realidad solo hay que ver la esencia de las cosas para entender hacia dónde nos vamos a inclinar. Y hablando sobre esto, también yo les dejé la tarea. Es broma, no era tarea, pero sobre qué consideramos que ahora es el saqueo, que ahora es la invasión. Y les mandé un artículo de un periodista de Inglaterra
que escribió un libro que se llama Las nuevas venas abiertas de América Latina, el oro, el petróleo y el aguacate, ¿no? Y justo creo que es importante entender cuáles son las materias primas que ahora son tan codiciadas, digamos, a nivel mundial, porque realmente mueven olas políticas, porque realmente pueden hacer una crisis en un país, querámoslo o no, ¿no? Hace poco, bueno, hace unos meses, o sí, no tiene más de un año, que se emitió la reforma energética de López Obrador. Yo estaba escéptica a quién era López Obrador antes de conocer a José. Y cuando era la reforma era, bueno, leamos qué viene en la reforma. Y una de las cosas que venía era el tema del litio. Y el litio también es uno de las materias primas más importantes hoy en día. Y lo que se proponía en la reforma es que fuera del Estado. ¿Y por qué es importante eso? Es justo lo que leímos aquí, la soberanía. Y que la soberanía no sea hipotecada. Entonces, si dejamos al libre mercado uno de nuestros recursos más importantes, nos vamos a volver la mano de obra, que eran los indios, para explotar esos recursos y que sean un patrimonio del exterior, ¿no? Y no que sea algo malo, pero entonces dejamos de velar por nuestras comunidades como lo hacían los indios, con comunidades colectivas que buscaban generar insumos para la gente que vivía ahí. Y creo que cuando las materias primas se hipotecan a unas transnacionales, a empresas privadas, sabemos realmente cómo funciona la empresa privada. Expropia el recurso, lo vende al consumidor y las ganancias se van a otros países. O sea, nosotros, yo como empleada, no trabajo para México, ni siquiera que el México, porque nosotros como que el México tenemos que aportar al capital de la familia, no sé qué, que fundó hace más de 150 años la empresa. Literalmente ahí se va todo mi esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando hablan... Y a los accionistas. Sí, de los accionistas, que es una familia que tiene una acumulación originaria, ¿no? Ya no existe. Y su abuelo, y su nieto y su tataranieto tienen acciones que hacen que toda una masa de personas estén trabajando, ¿no? Y creo que es importante que analicemos qué está pasando en nuestra actualidad, que hace que recordemos estos puntos. Y yo creo que por eso Galeano trata de ser muy transparente en las cosas que sucedieron, como lo de Tupac Amaru, porque lo vemos en nuestro día a día, pero yo creo que ya nos sentimos demasiado ajenos. Y creo que esto nos puede hacer recordar que no somos ajenos a ello y que tenemos que estar más a las vivas, digámoslo así, de qué está pasando con nuestro país, de qué está pasando con nuestros recursos y de qué está pasando con nuestro futuro para nuestras familias. Voten por mí. Sí, bueno, yo, hablando de esto precisamente, yo le comentaba a José en una plática, referente a esa rapiña. Aquí veía, ¿no? Las colonias americanas habían sido descubiertas, conquistadas y colonizadas. Y yo creo que el término colonización o colonizadas es el que me brincó, porque seguimos siendo colonizados con intervención y a veces con ayuda de los mismos connacionales, ¿no? Estas mineras que entran, no entran nada más porque no entran colonizando violentamente, sino que es una colonización, ideologización. Finalmente los gobernantes que habían estado en este movimiento neoliberal en México fueron personas que estudiaron en el exterior, ya vienen con el chip integrado del neoliberalismo y del antinacionalismo.
no porque los que hayan sido nacionalistas no hayan robado, sino porque la rapiña ha sido encarnizada, ha sido más fuerte desde el neoliberalismo. Con el rollo de la globalización, pues ya se manejan intereses nacionales, transnacionales y de grupo, ya no de partido político, ¿no? En este sentido se pueden hacer lo que ya hemos visto desde hace tiempo, ¿no? Que se unen para sacar una candidatura PRI-PAN como si sus principios no fueran antagónicos. Bueno, yo lo decía en el punto de que eso es tan actual y, por ejemplo, lo que está pasando en Perú hoy, lo que pasó. La riqueza de Perú ha llevado a esa inestabilidad política y a esa intervención, ¿sí? Tiene litio, tiene no sé qué tantas cosas maravillosas Perú, y pues entonces pues es peligroso para los peruanos esa polaridad que existe, ¿no? Yo cuando vi, pues en qué fue, en el 8 de diciembre, 7 de diciembre por ahí, lo que pasó en Perú, me llamó mucho la atención y empecé un poquito a investigar por qué sucedió. Yo siempre pienso, esto no es casual, ¿no? O sea, qué curioso que después de un discurso tal de López Obrador, por ejemplo, ya después fui investigando, había un hecho regional de América Latina que estaba convocado y simple y sencillamente el Congreso de Perú no le permitió a Pedro Castillo salir de Perú para tomar ese cargo. Y estaba planteado que se le fuera a entregar un cargo importante y días antes se da esta situación por la cual él está preso, ¿no? Entonces digo yo, está difícil la situación latinoamericana porque tiene muchas riquezas que interesan. Y si estamos viendo acá, desde cuándo ha financiado la riqueza de América Latina, el desarrollo, el crecimiento y la industrialización de Europa, pues seguimos siendo la riqueza, todavía queda y resulta de que van saliendo nuevas riquezas, ¿no? Pues a mí me parece de mucha actualidad este texto. Gracias. Sí, ¿no? Justo lo que mencionaba Roxana, que a veces nos sentimos ajenos cuando está al día a día, ¿no? Y algo que quería responder con todo lo que se ha dicho, yo tomando estos hechos, esta historia, estos datos duros, datos cuantitativos, vaya, a mí los tomo, pero a mí se me da mucho también desde el hecho de, quería abarcar este tema de cómo no solo es que nos sintamos ajenos, sino también es que estamos tan inmiscuidos al mismo tiempo, que no nos damos cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, esto que decía Roxana, de cuáles son que es bueno saber cuáles son los recursos que ahorita son los que todo mundo quiere, ¿no? Y los que mueven al mundo, me hace recordar eso que menciona Galeano, que cualquier excedente de capital que no sea propio es como veneno, ¿no? Los inversionistas extranjeros solo van a ver por sí mismos, van a chupar todo lo que tengan, todo lo que tengamos, todo lo que haya, hasta que deje de darles estos lujos, comodidades, hasta que sacie o satisfaga esta hambre de poder, y se van a ir, no sin antes llevarse lo poquito que queda, ¿no? Y esto impacta en cada uno de nosotros, como individuos. Siendo parte de esta sociedad nos dejamos inmiscuir como estos turistas, ¿no? Que también lo menciona Galeano. Vamos y paseamos por las ciudades, paseamos por lo que fue, le tomamos fotos a las prendas, que ni siquiera sabemos, que creemos que son tradicionales cuando incluso fueron impuestas y las llamamos típicas. También recorremos estas ciudades destruidas, escuchamos la historia como si fuera un mito nada más. Vemos todo lo que antes fue un símbolo de progreso, que ahora es como un símbolo de maldición, y lo único que pensamos es cómo nosotros podemos evitarlo, ¿no? Pero no desde un sentido de cómo actuar para los demás, sino de cómo uno no va a ser ese que está destruido, ¿no?
Este, ver todas estas ciudades es como un constante recordatorio de nosotros no podemos ser esos, ¿no? O sea, qué triste que ellos no hayan podido progresar, que no hayan podido salir de ahí, para poder seguir progresando, para no ser estas ciudades saqueadas, pues tenemos que seguir consumiendo, tenemos que seguir matándonos por un trabajo, porque al menos este me va a dar lujo, aunque no todas las ganancias vayan a ser para mí, al menos si no sigo chingándole, me van a chingar, ¿no? Siempre yo citando a Octavio Paz. Y pues nos da miedo ser estas ciudades, ¿no? Y un miedo, claro, podríamos decir que razonable, pero aún así es el método que sigue usando este sistema, o sea, viendo todos estos símbolos, aplastándolos, aniquilándolos, y nosotros yendo de turistas, ¿no? Yendo a ver las momias y todo eso, es como un recordatorio de que tenemos que seguir en el juego. Y justamente eso que mencionaba Roxana de la historia de Tupac, también se me hizo súper impactante, porque no fue solo el deshacerse de alguien revolucionario, sino que se deshizo de todas estas, de 4 generaciones más. O sea, fue un decreto a generación tras generación, porque saben perfectamente que tienen que seguir penetrando en nuestros pensamientos y para penetrar así en nuestro actuar. Yo quería decir la frase, pero también no quise interrumpirte, pero es resumido, es abogamos por nuestro mestizaje, ¿no? Para distinguirnos de los indios. Es decir, nosotros no. Por un lado, también quisiera comentar que no, para los que nos van a ver eventualmente, y también para los que están aquí y para los que en el futuro estén, no es un club de adoctrinamiento, no es el club de lectura de la izquierda, es un club crítico. En este libro creo que se puede convertir incluso en un club de estudio, no solo de lectura, pero Heberto Castillo, uno de los personajes importantes de la contemporaneidad mexicana, decía, cercano al tema del 2 de octubre, el 2 de octubre no se olvida del 68, decía, no tengo la fuerza, pero tengo la razón. Y yo creo en leer, en investigar, en que investiguemos y que a través de la razón tomemos un criterio, ¿no? Por eso es que quiero invitarlos también a leer las otras posturas, o a que leamos las otras posturas también, y que seamos críticos con esto, porque no quisiera que alguien que lee otras posturas se sienta intimidado, porque todos estamos como en esta postura de izquierda. Me parece muy importante también hacer como contrafuerza o contrapostura para que podamos encontrar los claros oscuros en todo, ¿no? Dicho eso, me entusiasma definitivamente que les guste la lectura, que les guste este tema, que lo sientan, porque creo que yo soy muy sentimental en este aspecto, y leyendo lo de Tupac Amaru, leyendo el tema, es como un poco revivir esto que pasa, o que pasó el ahora mexicano. Me hacía todo el sentido del mundo este comentario de buscar una disculpa por parte de la corona española, ¿no? Que puede ser algo completamente simbólico, pero es el reconocimiento de que no fue solo un abuso, de que no fue solo un error, de que fue masacre tras masacre, generaciones tras generaciones. Fue una explotación sin medida, un desdén sin medida por la vida de los indígenas, ¿no? Y
incluso, o sea, bueno, no sé si ustedes lo sienten, pero en mi caso particular, eh, yo no voy a festejar el Día de la Raza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué demonios se festeja en el Día de la Raza? Este, y no es, o sea, no es que uno esté en contra de todos los españoles, ¿no? Es que uno sea consciente de su historia, que uno conozca qué es lo que pasó y que uno esté formando una identidad como mexicano, formando una identidad como latinoamericano, formando una identidad eh, que entendemos que somos al nacer donde nacimos, ¿no? Al tener la historia que tienen nuestras familias o nuestros eh, antepasados. Yo quiero hacerles una pregunta que ahorita con toda esta plática me surgió. Es, ¿saben el tema delicado que es el holocausto, no? Es algo que por generaciones se enseña pues la crueldad humana, digámoslo así. Alemania en su momento cuando perdió la guerra tuvo que no solo digamos pedir disculpas a la comunidad judía, sino, y digo, sí es polaca, perdón, sino que también tuvieron fuertes sanciones económicas. O sea, tuvo muchas repercusiones y mataron a millones de personas. Y solo hablando de la mina de Potosí, 8 millones de vidas se sacrificaron por la explotación de plata en un lugar que ni siquiera es tan grande, ¿no? O sea, ya si nos expandimos a toda América Latina, pues estamos hablando de miles de millones de indios que fueron masacrados, que fueron violentados, torturados, y no siento esa misma indignación. Es más, yo creo que recordando mis clases en secundaria nos ponían N mil películas del Holocausto y hay N mil películas de lo que sucedió, pero siento que no se tiene esta empatía con la crueldad que hubo en la conquista hacia los latinoamericanos y hacia los mexicanos, bueno, incluyendo, ¿no? Obviamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué creen que se deba esto? Yo siento que es mucho eso que mencionábamos como de abogamos por nuestro mestizaje, ¿no? Es como este sesgo que tenemos o esta identidad de capitalistas que nos han vendido y que hemos comprado, que decimos, o sea, que no nos parece tan grave como el Holocausto, que no vemos que haya impactado tanto, porque pensamos que estamos mejor así, o sea, que gracias a la conquista nos hemos desarrollado igual que, o sea, nos hemos desarrollado mejor que lo hubiéramos hecho solos, ¿no? O sea, siento que es esa como, esa parte de no querer admitir que somos indios, o que venimos de indios, ¿no? Que es como esto que justamente hicieron los conquistadores al colonizar, el decir, los indios no tienen alma, son peor que animales, ¿no? Y evangelizaron, o sea, y llegaron aquí y pusieron sus iglesias e hicieron este sincretismo. Pero no solo eso, o sea, me encantó una frase que dice Eduardo Galeano, que dice, entintaron la dignidad, ¿no? Que fue así como de, solo en tinta y solo cuando les funciona tenemos dignidad, ¿no? Para decir que tenemos derechos, pero realmente no los tenemos y la gente, tal vez es muy común que sintamos que estamos mejor así, porque como los españoles llegaron con estas tecnologías y todo este progreso, hasta les queremos agradecer, ¿no? Se nos ha olvidado que teníamos todo esta herencia, este linaje que ya nos quitaron, o sea, ya no somos esos indios, no queremos siquiera ser esos indios porque sí queremos tener alma. Para mí, la verdad es que conocía el nombre, pero no conocía mucho. Digo, tampoco habla mucho de la historia de Tupac Amaru, ¿no? Pero
al ser el primero en Latinoamérica en abogar por los indios, el primero en Latinoamérica en abogar por los negros, creo que yo pienso mucho en lo que nosotros vamos a dejar o el legado que nosotros vamos a dejar, ¿no? Y creo que uno de los legados, por lo menos mío, que quiero comenzar a difundir es este tema de remitificar estos héroes latinoamericanos, conocerlos, darles visibilidad ante otras personas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no conocen esta historia? Y son historias que yo creo que sí dan esperanza porque no todo el indio es miedoso o agachón o como quieran decirle, ¿no? No. Es importante conocer estos personajes porque estos personajes son los personajes que dan, yo creo que esperanza, dignidad, identidad, fuerza para decir, bueno, si él lo hizo a pesar de todas estas cosas, con qué cara yo no hago esto, con qué cara yo no hago lo otro, con qué cara a mí me da miedo enfrentar a mi familia que es de derecha, o con qué cara a mí me da miedo, o con qué cara yo ni siquiera me tomo el tiempo de leer para poder opinar, para poder tomar una postura, para poder asumir un rol en esta sociedad que lo necesita, ¿no? Entonces es Bartolomé de las Casas, Tupac Amaru, ¿quién más, Rox? Tú tienes ahí mi libretita, ¿no? ¿Te acuerdas que apunté? Por ahí está. Ahí en la mesita de noche tengo anotados quiénes son los héroes latinoamericanos de los que tengo que investigar y tengo que hacer. Porque tenemos que conocer más nuestra identidad. Eso, para mí eso es lo que cuando decía que se me hace pesado leer estas cosas, me nacen muchas obligaciones de estas lecturas, ¿no? Muchos deberes que los invito a compartir. Aquí es... Probablemente te ayude el laberinto de la soledad. Ya, perdón. Está muy bien. Pues se escribió más o menos en... Bueno, no, olvídalo. Galeano lo escribió esto 20 años casi después del laberinto de la soledad. Es muy importante esto de los héroes. ¿Por qué? Porque dijiste denotan identidad y como una identidad que para mí la identidad es uno de los problemas más grandes que considero que existen y es y la idea de latinoamericano. Yo pues hablando desde nosotros estamos dentro de una esfera muy mexicana. Y dentro de esta esfera mexicana, a diferencia de lo que ustedes opinen, ponemos, a mi parecer, muy poca atención a nuestros vecinos del sur. Muy poca atención de la que deberíamos tener. Estamos más metidos con nuestros vecinos del norte. Y México, pues, nos tocó estar en estos dos polos, ¿no? No podemos tampoco no demostrar nuestra identidad con nuestros vecinos del norte, que también tiene mucho que ver. Pero es donde tenemos que trabajar nuestra identidad con los vecinos del sur, ¿no? Y a esto, ¿qué voy a esto? De que yo ya había escuchado el nombre de Tupac Amaru, pero no me sabía su historia. De que sabía de los incas, pero no sabía de los incas como sé de los aztecas, o como sé de los mayas, o como sé de los olmecas, o como sé de todas estas culturas prehispánicas y mesoamericanas que nos constituyen. Pero lo sé como datos históricos, ¿no? Como datos históricos que parece que se plasmaron en una placa de hierro y en esa placa de hierro nos la fueron diciendo. Luego me di cuenta de que dependiendo a medida en que voy entendiendo varias cosas, me doy cuenta de que la historia se va contando dependiendo del poder político que quiera decidir qué héroes son los que le benefician para mantener su ideología y su poder. Entonces, pues cada gobierno político decide qué héroes decir que son los buenos, o qué héroes decir que son los malos, o qué héroes decir... ¿Por qué? Porque apoyan su estructura política, ¿no? Mantienen su agenda y todo este asunto. Entonces, vuelvo a lo de ser crítico. Es muy complicado porque estamos
estamos tan sesgados que hace rato que Mariana habló del capitalismo y de que si vamos, y usó dos palabras capitalistas que dijo, nosotros decidimos si lo compramos y nos lo venden, o sea, comprar y vender, justamente el sesgo nada más para tratar de salir del sesgo del capitalismo y darse... No, los usé adrede, o sea, a propósito de que era capital. Perfecto, porque es un ejemplo muy claro. Entonces, cuando vemos lo de los héroes, empezamos a tratar lo de Tupac Amaru. Yo ya sabía de las minas de Potosí, pero las sabía como dato histórico, de decir, hey, hay unas minas de Potosí que daban mucha plata, y ya, eso es todo lo que sabía. Y metiéndome al segundo capítulo, que a mí parece uno de los que más me gustó, podemos observar muchísimas cosas que pasan a través de esto, ¿no? Me gustaría... voy a parafrasear, pero creo que era lo que decía Gunther Frank, el cuate que pusiste hasta a la izquierda, creo que era Gunther Frank, o Gunther algo, André Gunther, o algo por el estilo. Si tienen ahí el nombre, mejor digan, lo decimos bien. Gunther Frank. Doofenshmirtz. No, es André Gunther Frank. André Gunther Frank, si no me equivoco, este cuate es el que decía que las comunidades o las ciudades que más se ven abatidas después son aquellas que en un pasado tuvieron un vínculo muy estrecho con las metrópolis, ¿no? Y da el ejemplo de Potosí en Bolivia, da el ejemplo de Zacatecas, da el ejemplo de Guanajuato. Yo de estas tres lugares solamente he ido a Guanajuato. Y pues se puede observar, pero he escuchado mucho de Zacatecas, de sus minas, y de decir que en un momento estuvieron en su apogeo, ¿no? Y reunieron a mucha gente. Y cuando leo lo que dice Galeano acerca de Potosí, de cómo reunió gente, casi como si fuera una meca en la que todos iban hacia allá, ¿no? Una meca del mercado, todos iban hacia allá. Sacaban a las poblaciones indígenas, las sacaban de sus lugares nativos, para llevarlos allá, los acarreaban para que trabajaran. Me sorprendió mucho escuchar cosas como, después de, Rox hablaba de la entrevista que le hacen a la potosina, y a la potosina actual, ¿no? De los tiempos de Galeano, y ella dice que ahorita que la mina sigue dando, y yo me quedé así, oh, wow, sigue dando, sí, pero ahora está dando estaño. ¿Por qué? Porque el estaño lo usaban el estaño era subproducto de la plata, pero no les interesaba el estaño, lo que querían era la plata. Entonces dejaron todo el estaño y se llevaron la plata. Creo que fueron como 16 millones de toneladas de plata o más, y se las llevaban para Europa, ¿no? Aquí de nuevo con esta idea de que, y me sorprendió mucho ver que la corona española era nada más o sea, sí tenía ganancias por ello, pero actuaba más como transacción con los demás países europeos, y que los demás países europeos eran los que realmente se estaban beneficiando, y de que la corona española estaba empezando a tener muchos problemas al tener esta transición feudalista capitalista y todas estas relaciones que no había observado antes, ¿no? Entonces, el hecho de entender de que cómo suceden estas cosas. Por ejemplo, aquí, cómo suceden estas cosas. Y, por ejemplo, cuando hace una referencia, dice, se veía el humo que sacaban cuando iban a los hornos de La Plata, hicieron que todos los sembradíos y los pastizales alrededor de Potosí se volvieran inútiles. Creo que como a 6 leguas a la redonda, dice algo así. Y ahí empezamos a hablar acerca del cambio climático, ¿no? Entonces, una situación que hoy es muy importante, que hoy no puede salir de ninguna agenda política y económica, pero en esos momentos ni siquiera lo pensaban, ¿no? Incluso cuando Galeano escribe su libro, apenas estaban comenzando a hablar de esto, y ya empezamos a ver estas principales ideas de decir, hey, miren cómo la explotación no es una explotación humana, una explotación ecológica. Y es sorprendente, realmente sorprendente. Me puse a ver algunas imágenes sobre el Cerro de Potosí, y están las imágenes actuales, pero también hay unos dibujos que hicieron antes de cómo les explicaban a los europeos lo que era el Cerro de Potosí, ¿no? Y para ellos pues era un manantial de riquezas, ¿no? Y la explotación y todo este asunto me pareció muy, muy, muy interesante. Quiero solo mostrarles un poquito fotos. No sé, a mí me daba mucha curiosidad
saber cómo lucía Potosí, Bolivia. No sé Yo si- también la busqué. Ay, ¿cómo comparto pantalla, amiguitos? Tecnológicos. Ay, esto, pobre anciano. Ahí ya estoy compartiendo. Ah, Sí. Estás haciendo un Inception. Sí, ya estamos viendo. esto. Ok, ven, cambié de pantalla, ¿lo ven? No, No. vemos el Discord. Ah, Yeah. ¿por qué no me ayuda? A ver, Pues es que yo Dale en tampoco sé, yo compartir siempre latino a la Dale en correcta. compartir pantalla y dale en pantalla completa, no le des en una ventana. ahí está, ahí ya se ve. Ok. Este es el cerro de bueno, de La Plata. Este es Bolivia. Y la verdad, si ven, o sea, este era como un mapa de cómo era Potosí, Bolivia antes. Pero de verdad se ve, bien desolado. O sea, si lo ven, son puras edificios, muy viejos, muy viejos. Y quería enseñarles esto que encontré de las poblaciones indígenas de Bolivia y, y cómo la lucha sigue por la dignidad de los pueblos indígenas. Este es un señor que aparte es un líder de la marcha marcial fabricano. Sería bueno saber quién es, más allá de esto, pero desde 1990 hasta 2021 ha estado marchando por la dignidad de los pueblos indígenas. Entonces, es una lucha que no ha terminado.